Hola, ¿cómo ¿Cómo estás? estás? Muy ¿Todo bien, bien? muy bien, muy bien. No sé por qué no me podía conectar, pero bueno, tal vez Sí, porque no lo seguía, no sé, bueno, ya estamos, claro, puede ser por eso, sí, ya está. Bueno, ya primero estamos, que ya nada, muchas estamos. gracias por aceptar nuestra invitación, por estar hoy acá con nosotros para conversar un rato sobre tu vida y la tarea que haces. Así que cuando te parezca, comenzamos. Yo estoy lista, bañada, perfumada y Ok, bueno, dispuesta, así que antes que decime nada, vos. dale, antes que nada, bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Mateo Pateri, presidente del Centro de Estudiantes del Colegio Nacional de Estrada, y hoy estamos conversando un rato con Diana Wang. Ella es psicoterapeuta, escritora, conferencista y miembro del Museo del Holocausto. También es hija de sobrevivientes y vamos a estar charlando un rato con ella sobre su vida. Así que, primero que nada, Wang, Diana, te quería preguntar, ¿quién sos? ¿Cómo te definirías? ¿Quién es Diana Wang? ¡Oh! ¡Qué pregunta! Merece una clase de filosofía, yo qué sé. Sí, Lo, lo- no es una pregunta que hacemos siempre. Bueno. eh, ¿Quién soy yo? No me gusta hablar en tercera persona. A ver, ¿quién soy yo en este momento? Porque yo soy tantas Sí, cosas diferentes. Eh, en este momento estoy contenta porque vos y los chicos a los que esto se está destinado tengan ganas de escuchar este tipo de cosas. sí. Viste, la prensa está llena de jóvenes nini, ¿no? Que no estudian, que no trabajan y que no les importa nada y de pronto encontrar gente que le importa mucho como ustedes, me hace pensar, bueno, en que son como una mayoría silenciosa que no se sabe que están, porque se habla solamente de los que no, ¿viste? Entonces, Sí, lo primero, estoy contenta de estar acá y de esta gracias. invitación. Bueno, vos dijiste soy hija de sobrevivientes. Mis Mm, padres sobrevivieron al holocausto en Polonia y yo nací ahí, después cuando la guerra ya había terminado y poco tiempo después nos vinimos a la Argentina. Y bueno, así que yo tengo las dos nacionalidades, soy argentina, acá me Polaca. crié, acá aprendí todo, pero también soy polaca y también soy judía, así que tengo tres, como que Tres. tengo tres identidades. ¿Qué soy yo? Una multiplicidad de cosas como somos todos. En mi familia estoy casada, tengo hijos, tengo nietos. En mi desarrollo profesional soy psicóloga, trabajo en mi consultorio privado. Soy miembro del Museo del Holocausto, trabajo con el tema del Holocausto. Eh, Doy charlas y conferencias sobre temas de psicología, temas de pareja, temas de comunicación interpersonal y sobre el holocausto. Así que soy una multiplicidad de cosas. Además soy vieja. Sí, sí, y soy mujer. Todo eso son como las múltiples identidades Claro, sí, sí, de lo que yo soy. Así que es muy difícil definirla por una sola cosa. claro. Eso, no sé si te sirve. Sí, sí, yo, bueno, por lo que pude investigar de vos, yo, como te comenté, te conocí por una charla. Vos hablas también en tu biografía que sos una emprendedora de memoria. ¿A Ujú. qué haces referencia cuando hablas de eso? Mira, tiene que ver básicamente con uno es quien es, uno es quien es porque se crió en el contexto en el que se crió. El contexto es la familia, el país, la cultura, el grupo social, eh, las creencias, los valores, vos, yo, todos somos esto, somos un producto de esto en donde nosotros fuimos criados. Y no conocerlo, no asumirlo, hace difícil integrarlo a la vida de uno. Uno puede sentirse, a ver, cómo te puedo decir? Habitado en su propio cuerpo de manera más íntegra si uno conoce de dónde viene. Entonces, cuando digo Claro, memoria, lo digo en términos muy amplios, en donde mi pasado, así como el tuyo para vos y el pasado de cualquiera
con respecto a su propia vida. No es mi destino, porque no estoy obligada a seguir esto, pero si no lo conozco, pierdo el sentido de quién soy yo y a dónde voy. Las palabras Claro, destino y sentido tienen las mismas letras. Entonces, si yo conozco lo que pasó atrás, yo puedo encontrarme en esto, cambiarlo, rebelarme contra esto, asumirlo, lo que fuere que sea, pero lo tengo que conocer. Entonces, esto a nivel individual, pero a nivel de sí, sociedad es casi lo mismo, pero en otro sentido no tiene que ver con la identidad de una sociedad, sino que tiene que ver con el aprendizaje de las lecciones que el pasado nos puede dar. Y hemos aprendido muy poco, hemos aprendido muy poco. Porque una de las cosas que yo aprendí personalmente es que no alcanza con investigar en el pasado, no alcanza con recuperar la memoria. ¿Viste con esa frase que dicen los pueblos que olvidan su pasado repetirán sí, no sé qué? están No, condenados a mira, repetirla. están condenados a repetirla. Mm, Con recordarlo solo no alcanza. Porque hay muchos recordatorios de muchos pasados y ya ves que en la humanidad los genocidios y las masacres sí, siguen sucediendo. Así que hay algo que no se aprendió. Pero para aprender lo primero que hay que saber es qué pasó. claro, Y qué pasó te sirve como una especie de mapa. Una especie de mapa. Que vos sabés, mira, si vamos por acá, sonamos. Mejor seguir por este camino. Que no se respete, que estas lecciones no se apliquen, no quiere decir que uno no tenga que estar aprendiéndolas. Nuestra misión es aprenderlas y enseñarlas. Y sí, bueno, y hacer lo posible porque los caminos sean cada vez más cariñosos y pacíficos y más solidarios, ¿no? sí. Y vos a veces, yo te he escuchado y nombrás que lo más importante de tu vida sucedió antes de que vos nacieras. ¿Es así? Sí, sí. Eh, yo qué sé, ya en algún momento lo sentí así. Mm, Ahora ya lo cambiaría. Yo ok, dije esa frase cuando me di cuenta que ser hija de sobrevivientes del Holocausto era una categoría de identidad, que me daba, me, me, me obligaba a una determinada misión. Esto mm, lo descubrí hace 25 años, hace mucho. Y en ese momento, yo me di cuenta, esto que vos decís, que lo más importante de mi vida claro, había pasado antes de que yo naciera. Fue, yo hoy no diría que fue lo más importante, pero fue muy importante. Fue muy importante porque muchas de las cosas que hago y que soy tienen que ver con aquello que pasó antes de que yo naciera, que es el holocausto que sucedió en la exacto. Segunda Guerra Mundial. ¿Mm? ¿Y qué nos puedes contar de tu nacimiento en Polonia? ¿Qué te puedo contar de mi nacimiento en Polonia? Eh, Mira, Cómo era la vida de tus padres? mira, la vida de mis padres fue duramente lastimada por el holocausto porque no pudieron seguir haciendo la vida que ellos hacían. Mi papá soñaba con ser actor y con trabajar en el teatro, cantaba y bailaba. Mi mamá, pero mi papá soñaba con ser actor, pero tenía que trabajar de algo, de ser actor no ganaba plata. Claro, Entonces era carpintero como había sido su papá. Y mi mamá, los dos venían de familias pobres, la de mi mamá era mucho más pobre que la de mi papá. Entonces mamá terminó la escuela primaria y no pudo seguir estudiando y empezó a trabajar en el taller de una modista. Así que mi mamá era costurera y mi papá era carpintero. Y bueno, y eran muy trabajadores y soñaban, les gustaba ir al cine, al teatro, les gustaban todas esas cosas. Pero bueno, estalló la guerra y se truncó todo y no pudieron hacer más nada.
Entonces, cuando yo nací, estábamos yéndonos de Europa. Mis padres habían decidido dejar el lugar, su lugar, la ciudad de donde ellos provenían, ¿De porque dónde una venían? vez venía de una ciudad que se llamaba Stri, que ahora está en Ucrania, en aquel momento era Sí, Polonia. Y cuando terminó la guerra, viste que Europa se la repartieron los rusos, los sí, norteamericanos, los ingleses, bueno, y ellos habían quedado en la parte de los rusos, de los soviéticos. Y la vida bajo el comunismo les resultaba absolutamente insoportable, por la falta de libertad y por todos los problemas que había, que ellos veían, que ellos vivían. sí, Entonces decidieron que habían tenido la suerte milagrosa de sobrevivir al Holocausto, no querían seguir bajo el comunismo. Entonces, bueno, empezaron su camino hacia la búsqueda de un lugar a donde ir. Y en ese camino yo nací, en una ciudad que no tiene ninguna significación para nuestra familia. Eh, lo chistoso de cuando yo nací es que la ciudad era una ciudad que estaba en la frontera entre Polonia y Alemania. sí, Y yo le preguntaba a mi mamá, ¿y por qué? ¿Y por qué nos quedamos ahí? ¿Por qué nos quedamos ahí si estamos? claro. Entonces mi mamá decía, bueno, porque estabas por nacer y queríamos que nacieras en Alemania, porque la ciudad estaba en Alemania. Yo la miraba y le decía, ¿querías que naciera en Alemania? ¿Después de lo que había pasado? Entonces Claro, mi mamá decía, sí, porque los nazis eran alemanes, pero no todos los alemanes eran nazis. Entonces exactamente. decía, Alemania es un país de cultura elevada, de expresión artística, profesional, era un lugar que se había integrado a Occidente, mientras que Polonia todavía estaba como en un lugar de mucho atraso. Y además, ellos habían sufrido las denuncias y los peligros en manos de sus amigos y vecinos polacos. Entonces había como un resentimiento y como un dolor sobre los que eran los que estaban cerca. Y entonces Claro, quería que yo naciera en un lugar eh, mejor. ¿Ok? ¿Qué es lo chistoso de todo esto? Que 2 semanas antes de que yo naciera, sí, habían habido pactos internacionales y se cambiaron las fronteras. Entonces la ciudad donde yo nací había quedado del lado de Polonia. Así que fue muy chistoso porque yo estaba predestinada a nacer en Polonia. Y bueno, ¿Y cómo? ¿qué? Sí. Sí, no, o sea, No, y estábamos en camino y ahí estaban mis padres en el momento que yo nací, es cuando estaban buscando a dónde ir, a dónde ir. claro, Vos sabés que los países, es decir, querían irse de Europa, porque en Europa ya había empezado la Guerra Fría, y entre Rusia y Estados Unidos, y no, y aquello era un cementerio, y lo que todos preveían era que iba a haber otro baño de sangre, no querían quedarse en Europa. claro, Entonces empezaron a buscar a dónde ir. Todos los países tenían las puertas cerradas. Mis padres habrían querido ir a lo que es hoy Israel, pero Israel todavía no existía. Israel fue fundado en 1948, acá estamos hablando del 45, 46, todavía no existía. Entonces iban a consulados y embajadas buscando una visa de un país que les abriera la puerta. Y en todos lados no había lugar, no se podía, no se podía. Hasta que descubrieron, como muchos sobrevivientes que buscaban refugio, que lo que pasaba es que no se daba visa a los judíos. claro, Entonces empezaron a mentir y a decir que eran católicos. Y además trataban de sobornar a alguien, con lo poco que tenían, con lo poco que tenían. Y finalmente el único soborno que funcionó fue el de Paraguay. Entonces teníamos las visas para ir a Paraguay. El barco llegaba a Buenos Aires y el plan de mis padres, que tenían alguna gente que ellos sabían que había venido a la Argentina, a Buenos Aires,
porque no, se habían quedado sin familia, imagínate. Entonces, el plan de ellos era llegar a Buenos Aires, al puerto, bajarse y quedarse. Y así Claro, hicimos, y así hicimos. se quedaron. Nos quedamos acá y fuimos inmigrantes ilegales, llegamos en el 47, el otro día se cumplieron 73 años, porque llegamos un 4 de julio. Sí, lo vi. Llegamos en el 47 y 2 años después el gobierno de Perón dictó una amnistía y entonces todos los que éramos ilegales pudimos legalizar nuestra situación. Así que a partir del 49 teníamos documentos, teníamos todo como cualquiera. Y Argentina nos recibió maravillosamente, es decir, pudimos desarrollarnos sin ningún problema, todo bárbaro, pero descubrimos, muchos años después, que había una orden secreta de la Argentina para no dar visas a los judíos. La orden se llama Circular 11, fue descubierta hace menos de 20 años, porque todos los gobiernos sucesivos negaban su existencia, decían que era mentira, que eso no había existido, hasta que por casualidad fue encontrada una copia en la Embajada Argentina en Estocolmo, en Suecia, una copia que no pudieron, alguien se olvidó de tirar, porque la tiraron en todas partes, pero esa quedó ahí guardada. Entonces, Claro. esa fotocopia, no era fotocopia, era una copia en papel Documento. carbónico. Era Claro. una copia en papel carbónico, como una copia que guardas en un archivo, ¿viste? Sí. Y esa copia fue la que demostró que esa orden había existido. Y entonces recién fue abolida en el año 2005, hace 15 años. Hasta hace 15 años esa orden existía vigente, nadie sabía, nadie la conocía. Claro. Y lo increíble de esa orden es que fue emitida un año antes de que empezara la guerra, en el año 1938. Y en esa circular 11, ¿por qué a un año antes de que empezara la guerra? Porque ya la situación de los judíos en Alemania era absolutamente insufrible, ya Sí. Austria había sido anexada a Alemania, entonces alemanes y austríacos inundaban las embajadas buscando un destino a donde ir. Buscando asilo. Entonces Claro. ahí se manda la circular 11 que prohibía la visa a judíos y a los republicanos españoles. Es decir, no se permitía el ingreso Claro. de estos dos colectivos. Pero esto lo descubrimos hace poco. Y de este modo, en el registro migratorio de nuestra entrada al país, que lo viste porque yo lo posteé con la foto del registro Sí. migratorio, en donde decía que nuestra religión era católica, Católica, sí. y entonces yo solicité y me fue concedido que donde dice católica le hace judía, con un decreto especial, que bueno, que no tiene mucha importancia, pero tiene mucho valor simbólico. Sí. Y en esos años del Holocausto, ¿cómo lograron sobrevivir tus padres? Bueno, mis padres estaban del lado del este, del lado que hoy es Ucrania, y ese lado fue ocupado por los soviéticos durante los 2 primeros años de la guerra. La guerra empezó en el 39 y los soviéticos estuvieron ahí hasta que los nazis los echaron en el 41. Los nazis ocuparon todo ese lugar y ahí comenzaron los problemas para mis padres. Para los que habían estado del lado del oeste, los problemas empezaron en el 39 y en el 40. Mis padres Desde tuvieron antes, sí. 2 años de Changüí. Entonces, estuvieron ahí y bueno, cuando empezaron las detenciones y las deportaciones, las prohibiciones y los guetos y toda la historia que sucedía con la invasión nazi, al principio estuvieron relativamente bien porque los carpinteros eran muy necesitados. Entonces Sí. mi papá podía trabajar, podía moverse con una relativa libertad hasta que todo se cerró, hasta que no pudo. Y bueno, decidieron esconderse. Y estuvieron escondidos en la casa de una familia que aceptó recibirlos y esconderlos en un altillo. Y ahí estuvieron casi 2 años. Y milagrosamente sobrevivieron, porque bueno, milagrosamente, porque tuvieron mucha suerte.
de que esta gente los protegiera y debo decir también que los protegían a costa de su propia vida y la de sus hijos, porque si eran descubiertos los mataban a todos. Los mataban, Sí, claro. sí, tenían prohibido en Polonia, era en el único lugar ocupado por los nazis que había un decreto especial que si alguien ayudaba a un judío de cualquier forma que fuere la ayuda, iban a ser matados el ayudador y toda su familia. Con lo cual, imagínate, el terror reinante y lo que estaba pasando ante la amenaza de que te iban a matar, era muy difícil conseguir que alguien te ayude. Así que mi admiración por todos aquellos que se arriesgaron y lo hicieron. Sí, y en ese contexto estaba tu hermano mayor, ¿no? Zenus, ¿puede ser? Ay, ¿cómo sabés? ¿No? ¿Viste que hice lo posible por no contarlo? Y No, vos lo traes. Sí, porque es una parte muy, muy dura y muy triste. sí. Mis padres tenían Mm, un hijo que cuando tenían que ir a esconderse tenía 2 años y pocos meses. El lugar donde iban a esconderse era un lugar secreto, era un edificio con otro edificio al lado, entonces había que permanecer en absoluto silencio porque si no los vecinos iban a sospechar qué había ahí, qué ruido había ahí en ese lugar claro, que supuestamente estaba vacío. Entonces la gente que los escondió les dijo que no podían con el nene porque el nene los iba a poner en peligro a todos. Cualquiera los podía denunciar, que lo más seguro para que el nene sobreviviera, para que Zenus sobreviviera, fuera conseguir una familia que lo criara como propio. claro. Y bueno, esto hicieron mis padres, pensando que la vida de ellos era incierta, que no sabían si iban a seguir viviendo, pero que por lo menos querían asegurar que su hijo sobreviviera. Y entonces lo llevaron a la casa de una familia católica que lo recibió, no sé con qué historia, como que era el hijo de una prima que se había muerto, no sé qué historia contaron, Sí, pero había un problema muy serio, que Zenu ya estaba circuncidado. Y entonces era muy peligroso, porque además un nene chiquitito, ¿cómo hacer claro, sí, para que no muestre el pito cuando va a hacer pis? Si es una cosa natural, no sé si tenés hermanitos o sobrinitos, ¿viste? Un nene de 2 años y medio claro, sí. no tiene esa noción de que no lo tiene que mostrar. Y entonces mi papá le enseñó en las horas previas a que lo llevara, le inventó un cuentito de que el pitito era muy vergonzoso y que no le gustaba que lo vieran, no sé bien cómo era el cuentito, con una canción que tenía que taparse, que tenía que ponerle un sombrerito, entonces le enseñó a poner la mano cuando iba a hacer pis, y le enseñó la canción, y una vez que estuvo seguro de que Zenus la había aprendido, entonces lo llevaron. Eh, pero igual, cuando terminó la guerra, a pesar de todos los cuidados, cuando terminó la guerra, lo primero que... Es decir, la guerra no había terminado. La guerra terminó casi un año después porque ellos estaban del lado soviético y la guerra terminó muchos meses antes, porque el ejército rojo invadió toda esa zona. Claro, sí. Y entonces lo primero que hicieron es ir a buscarlo. Ir a buscarlo. Imagínate, lo primero. Claro. Entonces llegaron y la gente les dijo que se había muerto. Les preguntaron de por qué se había muerto y le dijeron que se había enfermado de tifus, que era una enfermedad común, que podía ser, Sí, en ese tiempo era sí. una historia creíble, verosímil, podría ser. Pero entonces mis padres pidieron el cuerpo, que les entregaran el cuerpo de su hijo para enterrarlo en un cementerio judío con el ritual judío. Y curiosamente la gente dijo que no se acordaba dónde lo habían enterrado. No dieron ningún argumento, era que no se acordaban. Como te imaginarás, es muy difícil no acordarte de dónde enterraste a un Sí. nene que tu nena. Entonces mis padres se quedaron con la convicción de que había sido apropiado y que no lo querían devolver.
y lo buscaron y lo buscaron donde pudieron, en las casas de los vecinos, en hospitales, en escuelas, en conventos, en donde te pudieras imaginar, y no lo pudieron encontrar. Como si hubiera habido una complicidad de todos en mantener el secreto. Así que sí sobrevivió, sí es mentira que se murió, cosa que no sé, ni nunca sabré. Tengo ahí un hermano que tendría en este momento 83 años, o sea que eso sí sobrevivió, y si más o menos estuvo sano, puede estar vivo incluso. Tranquilamente, sí. Que no sabe que tiene una familia en Argentina. Bien. Y yo no Ok. no tengo forma de encontrarlo porque no sé el apellido de la gente. Claro, pero vos en tu página web pones si alguien tiene información que se contacte con vos, Claro, lo que pasa es ¿no? que yo cuento esta historia y pongo fotos. En la Claro, sí. idea pongo fotos de mi hermano que nació en la Argentina, de mis padres, ¿viste? De pronto por un parecido, porque una de las cosas que tiene un chico que fue criado por una familia adoptiva es que no se parecen físicamente. Entonces, por ahí, pero hasta ahora no tuve ninguna noticia. Bueno. Con respecto a tu infancia en Argentina, ¿cómo fue? Fue lindísima. Yo viví una ciudad de Buenos Aires. Bueno, vos sos de La Plata, pero Sí, capaz que es igual en La Plata, en donde no había tantos coches como hay ahora, ni la vida, ni había tanto peligro como hay ahora. Nosotros vivíamos en la calle todo el día. Jugábamos en la calle, claro. jugábamos a la escondida, andaba en bicicleta, me trepaba a los árboles, robaba higos de la parra del vecino, y tenía una morera, robaba moras también. Estábamos todo el día en la calle, eh, salvo cuando había clase que íbamos a la escuela. Es Ahora, decir, pero los chicos de la cuadra, es decir, la cuadra, mi cuadra y la de enfrente, éramos todos como una gran familia. Vos podías entrar en la casa de cualquiera sin golpear ni nada, abrías la puerta y entrabas. Y por ahí merendabas en la casa de uno y en la casa de otro. Era una vida muy, muy linda. Y extraño mucho eso porque ahora, bueno, no había televisión, no había, obvio, internet, no había nada de todo eso, entonces nos entreteníamos de esa manera. Pero era una vida muy linda. Eh, y mis padres pudieron desarrollarse bien. Papá tenía una carpintería, eh, y, y bueno, hacía muebles, y vivimos bastante bien. Y tanto mi hermano que nació acá y yo pudimos estudiar, pudimos trabajar, pudimos desarrollarnos y ser personas de bien. Así que estuvo bien, estuvo bien. Eh, yo iba a la escuela del Estado, obviamente, porque cuando nosotros éramos chicos, el que iba a escuela privada era que era medio burro. Como si ir a escuela privada, la idea era que si pagabas te dejaban pasar el grado, ¿viste? claro, Y que entonces ir a escuela pública era como más honroso. Mirá cómo cambiaron las cosas. Entonces mucho. yo soy de la primaria, secundaria, universidad, todo público. Nada, mi hermano también, así que todo muy bien. Vivimos en una vida muy, muy libre y muy bien. Sí, ¿y alguna vos estabas adentrada en la comunidad judía en ese tiempo? ¿Si estaba qué? Adentrada en la comunidad judía. No, para nada. No, para nada. No tenía nada que ver. No, no. Mira, el tema de tener que decir que éramos católicos fue muy fuerte para mis Sí, padres. Porque si bien no vivimos ningún hecho de antisemitismo, no lo vivimos personalmente ok. de ninguna manera, sí había como una prevención de mis padres, ¿viste? Como una especie de cuidado.
Entonces, por ejemplo, en la escuela primaria, en aquella época, todos recibíamos clases de religión católica, por supuesto. Era obligatorio. Ahora, si los padres, si tus viejos cuando te anotaban decían que vos no eras católico o que no querían que recibieras religión por otra razón, no tomabas clases de religión católica y había todo un grupo que daban clases de moral, se llamaba moral. Siempre digo como si los no católicos no tuviéramos moral, ¿viste? Bueno, Sí, cuando me anotaron en la escuela, no dijeron que no querían, no dijeron nada, no dijeron nada. Después mi mamá me contaba que lo que pasa es que ellos tenían miedo de que yo fuera discriminada como ellos habían sido discriminados. Es decir, todavía eran los primeros años de llegada acá y tenían mucho... Con mi hermano que nació acá fue completamente distinto, porque ya aprendieron cómo funcionaban las cosas y que acá se podía decir que eras judío. Y bueno, y yo tomaba clases de religión, y que me encantaban. Y cuando llegó la edad de tomar la primera comunión, yo quise tomar la primera comunión. No tanto por una cuestión religiosa, yo te voy a confesar, yo quería el vestido de novia, porque era un vestido todo blanco, y era divino, ¿viste? Y te hacían sí. una fiesta y te regalaban cosas, a mí me encantaba toda esa historia. Entonces fui a tomar clases de catecismo a la iglesia, secretamente, no le conté nada a mis padres. Yo no les contaba nada a mis padres. No quería que supieran, porque algo oscuramente me decían que a mí no me correspondía, pero yo me hacía la tonta y seguía. Claro. Pero yo tenía un truco, yo tenía un pacto con Dios. ¿Viste? Yo hablaba con Dios, yo tenía un pacto, ¿no? Entonces yo decía que yo entraba a la iglesia, viste que está el cuenco con agua bendita, en donde vos te Claro. mojás los Sí, dedos sí. y te persignás, ¿no? Entonces yo llegaba, hacía todo el movimiento, pero no tocaba el agua. No tocabas el agua. No, entonces era como que no, ¿viste? Era como que hacía el Sí, movimiento, pero no. Y me acuerdo que miraba para arriba y pensaba algo así como vos entendés, como que yo le hablaba a Dios, ¿viste? Vos entendés. Bueno, tomaba clase de catecismo, todo bien, todo bárbaro, hasta que un día me tocó, necesitaba el vestido, che. Todas las nenas decían que mi vestido va a tener frunces y lacitos y puntillitas y no me acuerdo qué cosas, y el sombrerito y la bolsita y la estampita. Bueno, yo no, yo inventaba y mentía porque no tenía nada. Entonces un claro. día fui y le pedí a mi mamá el vestido blanco. No, ni te cuento lo que fue ese día. ¿Que para qué querés un vestido blanco? Y yo era chiquita, no podía inventarme una historia. Entonces al final le dije la Sí. verdad, para tomar la primera comunión. ¡Ay! Fue un escándalo de llantos, de gritos, de desesperación de mi mamá y mi papá abrazándose. Pero mira lo que hicimos, la quisimos cuidar y mira a ella, pero vos no podés, ¿por qué no puedo? Yo no entendía por qué no podía. Bueno, en resumen, sentada en el balcón el día de la comunión, vi pasar el día de la Virgen, 8 de diciembre. Vi pasar en desfile a las chicas vestidas de novia y yo estaba en el balcón. Odiaba a mis padres, pero los odiaba con toda mi alma, porque sentía que me habían sacado esto que yo anhelaba tan fuertemente. La consecuencia de todo esto fue, por tu pregunta, si yo participaba en la comunidad judía. Mirá toda la vuelta que doy para llegar acá. Sí. La consecuencia de todo esto es que yo nunca quise tener nada que ver con la comunidad judía. Nunca. Ningún club, ninguna organización, nada. Yo no, si a mí me preguntaban, yo decía, sí, soy judía, pero no tenía ninguna Claro, importancia. no. No te No, influía. no me influía, no respetaba las tradiciones, ni los rituales, ni nada, no sabía nada. En mi casa no eran religiosos, así que no me fue difícil hacer esto. Así que no participé de la vida judía durante casi toda mi vida, hasta los 50 años. ¿Y a partir de cuándo te comenzaste a interesar y adentrar en estas historias de sobrevivientes y la comunidad judía Bueno, en sí? cuando fue la bomba de la AMIA, que ahora se va a cumplir un nuevo aniversario, Sí. eh,
ese día fue tan fuerte para mí. Mi mamá me lo informó diciéndome que nos quieren matar otra vez. Entonces, en esa pequeña oración de tan pocas palabras, nos quieren matar otra vez, 5 palabras. En esas 5 palabras me estaba diciendo a mí me quieren matar. Mi mamá me metió en el colectivo judío de manera apropiada, porque yo a mí había ido muchas veces, porque había conciertos, exposiciones de arte, era un lugar de la cultura de Buenos Aires, yo había ido muchas veces. Pero podía haber ido había ido cuando había muerto mi papá, que había muerto hacía poquito, y para hacer todos los trámites para el entierro yo los hice en la AMIA. O sea que era un lugar, yo podía haber estado ahí. Donde vos, sí, claro, donde vos recurrías. Claro. Pero al mismo tiempo, yo estaba ahí en tanto judía, aunque no hubiera estado físicamente. Y la segunda parte de la formulación de mi mamá era el otra vez. Nos quieren matar otra vez. ¿Cómo otra vez? ¿Cuándo me quisieron matar? Y ahí me di cuenta de que mi historia de hija de sobrevivientes del Holocausto, claro, era una historia, era mi propia historia. Es decir, que si los hubieran matado a mis padres, yo no hubiera nacido. Entonces, en ese momento, frente a esta evidencia, yo digo, no, por eso digo lo de emprendedora de memoria. En ese momento yo me di cuenta que había vivido casi 50 años dejando de lado toda esta parte importante de mi vida, como si no existiera. Entonces, de pronto se me puso delante, dije, no, yo soy judía. Yo soy judía, pero además soy hija de sobrevivientes. Pero hubo un holocausto. ¿Pero qué fue lo que pasó? Y ahí empezó todo mi camino de investigar. Claro. Así que y vos, sí. pero vos a pesar de esto conviviste con historias de sobrevivientes también. Sí, pero eran como, ¿cómo te puedo explicar? Eran como, ¿viste las historias de los tíos que vos escuchás cuando sos chico? ¿Qué te cuentan? Yo que sé, que fui, que vine. Yo no lo juntaba con el tema de... no se llamaban sobrevivientes, eran los amigos de mis padres. Y ahora cuando yo vuelvo la mirada atrás y cuando evoco mi infancia, a mí no me contaban cuentos de hadas. Yo escuchaba las historias de, ¿y cómo sobreviviste? ¿Y cómo fue? ¿Y dónde estuviste? ¿Y qué te pasó? ¿Y fulano qué le pasó? No, ¿sabés que se murió? ¿Dónde se murió? Y lo llevé. Era todo lo que yo escuchaba todo el tiempo. Pero como una niña chiquita, yo pensaba que toda la familia era igual. Es lo que todos pensamos, ¿viste? No nos imaginamos que en otra casa se hablan de otras cosas. Para mí era natural, no lo había juntado con aquello. Es decir, lo evoco y lo resignifico recién cuando yo entro a hacer todo este camino. Sí. Claro, esas historias eran tus cuentos de hadas, básicamente. Claro, historias maravillosas, porque eran historias ponele, te cuento una que es buenísima. Que la contaba una amiga de mi mamá. Tengo tantas, ¿cuál te cuento? O te cuento esta, a ver. Ella había sobrevivido, se había quedado solita cuando tenía 11 años. Se había quedado solita por un malentendido, la mamá le había conseguido documentos de católica y la mandó a una estación de tren donde una señora la tenía que venir a buscar y se la iba a llevar a su casa. Bueno, esta nena fue sola a la estación de tren y se quedó esperando, la señora nunca apareció. Y de pronto se quedó solita en el mundo, sin saber a dónde ir. Y entre los 11 y los 14 años, que fue cuando terminó la ocupación en ese lugar, ella sobrevivió deambulando por el campo, trabajando en una granja, cuidando chanchos, ordeñando vacas, sirviendo en alguna casa, en alguna labor doméstica, en lo que pudo. Pero ella tenía, y con su documento como católica, con su nombre como católica, cuidándose de que no se notara que era judía, y ella tenía un defecto para hablar. Hablaba con la R de la garganta, ¿viste? No podía decir R.
Y a ella se Sí, le había metido en la cabeza a los 11 años que esa falla en la pronunciación la denunciaba como judía y que todos se iban a dar cuenta. Y entonces yo la miraba y le decía, ¿y entonces qué hiciste? Y entonces me dijo que se pasó casi 3 años de su vida en todos estos trabajos que yo te cuento, hablando en polaco con todo el mundo, evitando pronunciar las palabras con R. ¿Escuchás lo que te digo? sí, Entonces yo le decía, ¿pero cómo hacías? Entonces ella me decía, juguemos. Entonces nos poníamos a hablar. Entonces decía que te sale que cuando vos te das cuenta de cuál es el peligro, empezás a encontrar caminos alternativos para evitar lo que te puede amenazar. Y me encantaba jugar a ella con ese juego. Por eso te digo, mirá los cuentos de hadas que yo tenía, me fascinaba. sí. Y Es decir, en este, que hablan de la capacidad de superación del ser humano y de todo lo que podemos hacer y que no sabemos de que buscar podemos otras vías hacer. para sobrevivir, ¿Te das cuenta? ¿Te das claro, cuenta? sí, Trata de hacerlo vos. Pensá en un diálogo con alguien en el que tratás de evitar, mirá todas las R's que estoy usando. Tratá de evitar, ya dije 3 R's. En polaco es igual, las R es muy común. Entonces, sí, yo le decía, ¿cómo hacías cuando no encontrabas la palabra? Y me decía, y hacía como que no me salía y lo hacía con un gesto. Es decir, fíjate la fuerza de la vida y cómo te las ingeniás para encontrar un camino diferente para sobrevivir. sí, verdaderamente sí. Y en este contexto, vos, ¿nos podés contar un poco qué es el proyecto Aprendiz? Porque me gustaría ir hacia ahí, porque vos estás Mira, el contando estas proyecto historias, ¿cómo Aprendiz, surgió? claro, el proyecto Aprendiz me surgió en una noche desvelada, que no pude dormir porque en la semana se habían muerto varias sobrevivientes. Te estoy hablando hace más de 10 años. Y yo pensé, ¿cómo vamos a hacer cuando ya no estén? Porque hay testimonios en video, hay películas, hay libros, muchos sobrevivientes tienen escritos sus libros, eh, pero no hay nada que pueda superar la presencia en vivo de la persona. Es decir, cuando alguien te está hablando y está delante de vos y vos tenés la emoción y de lo que pasa y revive es decir, es tan fuerte, es tan fuerte. Yo lo Sí, veía cuando los sobrevivientes iban a las escuelas. Los pibes estaban que no lo podían creer. No es lo mismo que leer un libro y ver una película, que igual es valioso. Y claro, además a un libro o a una película no le puedes preguntar. Si tenés al que estuvo ahí delante, un mierda, testigo, un protagonista, claro, estuvo ahí, ¿qué va a pasar? Y entonces se me ocurrió pensar que podemos hacer, en esa noche no armé todo el proyecto, eso lo armamos con todo un equipo de personas. En esa noche lo único que yo pensé es que podemos hacer que una persona joven asuma la historia de ese sobreviviente y se comprometa a seguirla contando de manera presencial. Eso fue lo que se me ocurrió. A modo de distintas cosas, como los aprendices en la Edad Media, que para ser un zapatero vos te sentabas al lado del zapatero y aprendías cómo se hacía, ¿no? Y aprendías el oficio, por sí, eso la palabra aprendiz, porque estoy aprendiendo a... y el proyecto fue creciendo y se fue estructurando en el contexto en el que estábamos, en Generaciones de la Shoah, y terminó siendo una cosa maravillosa. Ya tenemos más de 150 aprendices que pueden pararse, y de hecho ya lo están haciendo, que van a escuelas, porque los sobrevivientes ya no están, y van diciendo, yo lo conocí, yo estuve en su casa, suponete, era un gruñón, yo le hacía un chiste y me contestaba con una cara fea, pero le gustaban las medialunas con dulce de leche. Es decir, el aprendiz lo que hace no es contar la historia del sobreviviente, cuenta su historia con el sobreviviente. con el sobreviviente, O sea que es una historia otra vez en primera persona. ¿Cómo viví yo ese claro, encuentro? Y es maravilloso porque para el sobreviviente, imagínate tener una persona joven que lo va a visitar y que quiere escucharlo, no le pasó nunca, porque en general los hijos y los nietos no le dan bola, que es como nos pasa a todos los abuelos, a los hijos y los nietos a los abuelos
no nos dan bola. Otros nietos nos dan Bueno, bola, pero los nuestros no, ¿viste? Porque son de la familia, porque están en casa, porque los tenés cerca, porque crees que sabés, ¿no? Entonces, para el sobreviviente era maravilloso. Y para el aprendiz, imagínate que sentirte que recibís este legado de manos calientes y lo tenés vos, y depende de vos que la historia se siga contando. Así que lo viven y es, por cierto, una especie de privilegio. Lo que a mí me da miedo cuando lo cuento es que la gente que lo escucha, ahora, yo quiero hacer el proyecto Aprendí, yo lo quiero hacer y ya no nos quedan sobrevivientes. No se puede hacer ya. claro, lamentablemente. Lo que sí se puede hacer ahora, si quieren, si les interesa, es tomar la estructura del proyecto Aprendiz y aplicarlo a otras cosas, a cosas que están desapareciendo y que por ahí están habiendo los últimos testigos, y podés entender lo que digo, armarlo porque la estructura funciona para cualquier cosa. Suponete, hay lenguas que están desapareciendo, hay culturas que están desapareciendo. ¿Y qué pasan con esas historias? Bueno, no sé. Hay experiencias que se podrían tomar y aplicar el proyecto a estas diferentes experiencias, ¿no? Pero bueno, Para mantener eh, vivo una historia. una historia cualquiera, porque es lo que yo digo Mm, del emprendimiento de memoria. Es decir, todo lo que sea sí, memoria se puede revalorizar y resignificar y le puede dar sentido a mi vida y al futuro. Es decir, claro. no estoy caminando sobre un desierto, estoy caminando sobre las historias que me antepasaron. Así que por eso hago la salvedad ahora, porque siempre que cuento el proyecto Aprendí, llueven, quiero. Y ahora estamos como que no podemos, ¿viste? Claro. Así que sí, fue un proyecto maravilloso, y que es una Y forma de, diferente. ¿Qué? Sí. no, no, Sí, no, ya está. Sí, sí. no, te quería preguntar de esas historias, ¿cuál fue la que más te conmovió? ¡Puf! No, no te puedo decir una. No te puedo decir una. Cada historia tiene. Mira, en un punto son todas iguales y son todas diferentes. Todas iguales en cuanto a que, a que el sobrevivir fue una suerte, fue un producto del azar. No fue una cosa premeditada y armada porque, como dicen todos los sobrevivientes, yo no era ni más rico, ni más inteligente, ni mejor que nadie. Tuve suerte. Tuve suerte porque ese día que había que correr yo me quedé quieto y todos los que corrieron los mataron. O ese día que había que estar en silencio yo hablé y gracias a eso me salvé. Cuando otro día, otro al día siguiente, si hablabas te mataban. Es decir, no había leyes para sobrevivir, no se sabía cómo había que hacer. Entonces, en esto son todos iguales. Pero después hay tantas diferencias como diferentes somos las personas. Diferencias individuales, diferencias por el país, porque no es lo mismo haber sobrevivido en Polonia que en Francia, que en Hungría, que en Italia. No es lo mismo, es decir, cada lugar tenía su característica diferente. No es lo mismo si había sobrevivido con el apoyo de gente que te ayudó y que te contuvo, o si tuviste que deambular y vagar solito por el mundo. No es lo mismo si estabas solo y si eras joven y fuerte que si tenías una familia a la que tenías que cuidar. Porque si tenías una familia a la que tenías que cuidar, ya sea si tenías padres enfermos o hijos necesitados o abuelos y no los querías dejar, no había forma de escaparte, no había forma de hacer nada. Diferentes realidades eran entre Entonces sí, habían todas pero con una diferentes misma historia en realidades. común. La historia de haber sobrevivido y de todos se preguntan por qué y por qué y nadie sabe por qué, porque el haber sobrevivido fue fruto del azar. Eh, Así que no puedo contarte una historia que me haya impresionado más. Todas las historias de supervivencia son todas conmovedoras, porque todos se preguntan, ¿y cómo hicieron para seguir viviendo? ¿No? Después de lo que pasaron. Y resulta que en casi todos, no en todos, pero en casi todos
es como que te miran cuando haces esa pregunta como si fuera una pregunta estúpida. No sé, había que seguir viviendo, como ni se lo plantearon. Había que buscar a dónde ir. Y nos casamos y tuvimos hijos y había que trabajar y había que conseguir comida todos los días y había que seguir y había que seguir y había que seguir. Y el había que seguir es lo que era la fuerza y el empuje para seguir viviendo. Mientras que los que se quedaron presos de su condición de víctimas y que no lo podían olvidar y que estaban atormentados por eso, no tuvieron una buena vida. No tuvieron una buena vida. Es como que eso es una cosa que yo aprendí con respecto al silencio de los sobrevivientes. Que hay un silencio que es necesario durante 30, 40 o 50 años. Que aquellos que hablaron demasiado temprano no pudieron salir del barro, se quedaron hundidos en este lugar con una sensación de resentimiento, de injusticia, de dolor, de sufrimiento, que no les permitía desarrollar una buena vida. Que los otros, los que desarrollaron una buena vida, una vez recuperada la confianza en que la buena vida iba a continuar, para lo cual necesitaban muchas décadas, pudieron abrir las puertas que contenían los recuerdos y empezar a derramarlos. Y empezaron hace unos 20 años a hablar y a hablar y a hablar y a testimoniar. Las familias mismas no conocían esas historias. Empezar a contar quiénes eran, qué había pasado. Pero necesitaron muchas décadas. Y son todas historias maravillosas. Maravillosas en cuanto, viste, a la fuerza de la vida me refiero. A todo lo que... Claro. Mira, mi mamá decía, ojalá, viste, cuando estaba en la escuela siempre pensaba que me iba a ir en matemática. Siempre estaba que tenía la tortura de que nunca me fui. Entonces yo le decía, ay, no puedo, no puedo, no puedo. Y entonces mi mamá siempre me decía, no digas, nena, no digas no puedo. Ojalá que la vida nunca te desafíe para demostrarte de todo lo que sos capaz. Seguí diciendo no puedo, vas a ver que podés. Y ojalá que no sepas de cuánto más de lo que ni te imaginás podés. ¿No? ¿Qué es lo primero que harías si encontraras hoy a tu hermano? ¿Qué le dirías? Mirá, no sé qué le diría, no sé qué le diría, pero lo más probable, te vas a reír, pero lo más probable, olvidémonos de la cuarentena y la pandemia, ¿no? Suponete que lo encuentro en un espacio de no pandemia. Lo más probable es que querría olerlo, abrazarlo y sentirle el olor. No sé por qué es lo primero que pienso. Como Como un olor familiar. esa cosa tan primitiva que tiene el olor de la piel, el olor de la piel. Eh, me daría un poco de miedo, me daría un poco de miedo encontrarlo. Porque como no sé, suponete seguimos con la fantasía de ciencia ficción de que por ahí está vivo y que yo, por esos milagros de la vida, como los milagros existen, puede darse, que lo encuentro. Yo no sé qué sabe él, yo no sé qué pensó él, no sé qué quiere saber él. Entonces me daría miedo de irrumpir en su vida y hacerle daño de alguna manera. Eh, lo que yo sé es que si está vivo, seguramente es muy distinto de mí porque vivió en Polonia, porque no sé cómo se crió, no sé cómo fue su vida, pero me acercaría con mucha cautela y con mucho cariño. ¿Viste cómo se acercan los gatos que, Sí. que van, que van despacito viendo a ver si me acercaría así, con una cautela gatuna, no invadiendo y acercando una mano muy lentamente para ver si la mano de él se me acerca a la mía y si nos podemos tomar de la mano. Y no lo avasallaría con nada, esperaría a sus preguntas y tal vez le contaría quién soy, cómo viví, quiénes eran nuestros padres, cómo vivieron, cómo murieron. Y le preguntaría a él y cómo fueron los tuyos, los que te criaron. Me gustaría saber todo eso.
Eso, eso. Bueno, gracias Diana por contar tu testimonio y tu historia. Verdaderamente te quiero agradecer por haber aceptado nuestra invitación y por dejarnos esta historia tuya, que verdaderamente también es inspiradora y también nos deja pensando sobre el valor de la memoria y la historia para, o sea, la historia de nuestros antepasados para nosotros y cómo nos llega a marcar eso. Así que gracias a vos, Diana, por haber aceptado la invitación. Gracias, Mateo, y un agradecimiento a la escuela y a todos los chicos. ¿Ok? Bueno, muchas gracias, ¿eh? Chao, chao.